Muy buenos días, bienvenidas a todas a una transmisión más del Ministerio Esencia de Gracia en una reunión de Mujeres con Esencia. Estamos muy contentas como cada viernes nos podemos enlazar a través de esta transmisión. Quiero recordarte que ahorita lo estamos haciendo en vivo en Facebook y también quiero recordarte que estas grabaciones se quedan ahí guardadas en la página de Facebook de Esencia de Gracia. Y también las puedes encontrar en YouTube, también en Esencia de Gracia. Nos daría mucho gusto que pudieras ahí estar explorando estas páginas para que te empapes de todo lo que hemos estado aprendiendo. Y bueno, pues hoy es un día muy especial porque estamos en una reunión de mujeres. Claro, la palabra es para todos, pero estamos juntándonos las mujeres todos los viernes a esta hora. Así es que si tú me estás viendo en Facebook, tienes la oportunidad de compartir el enlace en tu muro con tus contactos para que otras mujeres también se agreguen a esta plataforma y puedan escuchar el mensaje. Y bueno, pues estamos a 29 de octubre del año 2021 y vamos a compartir algo muy importante. Por supuesto, es la palabra de Dios. Y bueno, pues compartiendo la palabra de Dios vamos a darnos cuenta si tú y yo estamos listos para vivir la vida abundante que Dios nos dejó a través del sacrificio de Jesús en la cruz, en el Calvario. Entonces, ¿qué te parece si me acompañas haciendo una oración para comenzar este estudio de la palabra de Dios? Padre, te damos gloria, te damos la honra, el honor, la alabanza, la adoración. Exaltamos el nombre de Jesús, exaltamos tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor, todos los días de nuestra vida y te adoramos en este día, que es un día muy especial porque hoy estaremos compartiendo tu verdad, estaremos compartiendo tu palabra. Señor, esa palabra que es viva y eficaz, que es poderosa, que es más cortante que una espada de dos filos, Señor. Y sé por esta verdad que acabo de mencionar, que esta palabra estará llegando al corazón de tantas personas, Señor, y que estará trayendo una renovación en su entendimiento, para que podamos vivir la vida agradable que tú nos describes en Romanos 12:2, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Gracias, Espíritu Santo, por estar siempre con nosotros. Nunca nos dejas, nunca nos desamparas, y hoy estarás hablando, Señor. Yo te lo pido a través de mi boca, para que esta palabra sea una palabra de edificación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues yo le puse como título, ¿estás listo? Y bueno, pues yo creo que este título de ¿estás listo? Tiene mucho que ver con pensar, con meditar, con ampliar nuestra visión a las situaciones, al tiempo profético, al tiempo que en lo natural también se está viendo en estos momentos en el mundo. Yo no tengo tiempo viviendo aquí en Monterrey, tengo 6 meses viviendo, bueno, desde abril hasta la fecha, viviendo aquí en Monterrey, y no tengo tanto acceso a las noticias, pero claro, sí sé más o menos de manera general lo que está ocurriendo, y sé que están ocurriendo muchas cosas en el mundo. Se oyen de erupción de volcanes, se oye de huracanes, se oye de apagón mundial, se oyen de muchas situaciones que todo esto pudiera causar preocupación. Bueno, de hecho esto causa preocupación en el mundo, pero tú y yo, que no somos del mundo, aunque estamos aquí, debemos estar listos para saber cómo enfrentar todas estas situaciones, porque todos nosotros estamos viviendo nuestra vida en un mundo que está caído, y este mundo caído por causa de las tinieblas, por causa de la obra del pecado de Adán y de Eva, ha metido a la gente, al hombre y a la mujer, a que estén lidiando con circunstancias que antes nunca habíamos pensado que íbamos a enfrentar. Por ejemplo, ahorita, a casi 2 años de que se
anunció una pandemia o que se desató una pandemia, a casi 2 años de esto, de que inició esto, no nos imaginábamos, nunca nos imaginamos, al menos yo nunca me imaginé enfrentar una situación como la que estamos enfrentando ahora, que tuvimos que estar transmitiendo en línea, que todos tuvimos que estar en un confinamiento, y no solamente esto, sino enfrentar la noticia o la información de una enfermedad que está afectando a muchas personas alrededor del mundo. Y quiero recordarte que la creación de Dios en el principio, tú lo puedes ver ahí en el Génesis, en el libro del Génesis, el libro de los comienzos, tú puedes ver que la creación de Dios fue perfecta, sin pecado, sin enfermedad, ni desastres naturales, ni guerras, ni tragedias. Así fue la creación de Dios en un principio. ¿Qué sucedió? Que el pecado destruyó nuestra tierra perfecta. La tierra que Dios creó desde el principio, cuando creó al hombre y a la mujer. Desde ese entonces, en ese entonces más bien, la tierra era perfecta. El plan de Dios era que el hombre y la mujer vivieran eternamente, y sigue siendo el plan, vivir eternamente. Nada más que en aquel principio el plan de Dios era que el hombre y la mujer no vieran la muerte física, sino que fueran seres eternos. Ahora, debido al pecado que se introdujo en el mundo, en la tierra, entonces ahora está la muerte física. Entonces el pecado destruyó la tierra perfecta que Dios había creado, corrompió el corazón del hombre. Por eso el mundo en el que hoy vivimos no es lo que Dios tenía en mente para la humanidad. Y ahora tú podrás decir, bueno, pues Dios es poderoso, ¿por qué Dios no cambió el plan o por qué Dios no hizo algo? Bueno, porque aunque Dios es soberano y aunque Dios es omnipotente y Dios está lleno de gloria, Dios puso al hombre y a la mujer y los creó con libre albedrío para que ellos tomaran sus propias decisiones. Y pues el hombre decidió por el camino del pecado, y esto destruyó nuestra tierra perfecta. Y con esto, ¿qué te quiero decir? Que debido a todo ese caos que se desató por causa del pecado y por causa de la maldad que se introdujo en el ser humano, entonces los seres humanos, la creación de Dios, que somos nosotros, parte de la creación de Dios, nos hemos visto obligados a tratar con asuntos vamos a decir, no sé si sea la palabra correcta tratar, pero sí a ver o a enfrentar o a tener desafíos o retos de situaciones que son causadas por las tinieblas, que son causadas por la oscuridad. Y podemos darnos cuenta que nos hemos enfrentado o nos podemos enfrentar con gente gente malvada, gente pues que tiene un corazón insensible, gente que tiene un corazón de maldad, y la Biblia habla mucho de todo eso. Y también podemos enfrentarnos al clima ahora, que es muy extremoso, muy extremo, donde lugares donde no hacía tanto calor, ahora ha estado haciendo mucho calor, lugares donde no hacía tanto frío, se ha manifestado que hasta ha nevado o helado. Entonces el clima lo hemos visto de una manera muy extremosa y hasta destructivo, con huracanes, con tornados, los volcanes, el volcán ese en España que sepultó a todo un pueblo con las cenizas que emanaron del volcán, las enfermedades que amenazan como la que estamos viviendo, y no solamente eso, sino también situaciones de la genética, de síndromes, de desórdenes, etcétera, etcétera. Y me puedo ir con la lista gigante a situaciones a las que el ser humano se está enfrentando cada vez más. ¿Sabes qué es lo triste? Lo triste es que esos desafíos o esas situaciones provocadas
por la oscuridad y por las tinieblas están alcanzando a los creyentes. Y estas situaciones se están volviendo cada vez más comunes para la gente cristiana. De igual, así como afecta de igual manera a los incrédulos, desgraciadamente y tristemente, estas situaciones están alcanzando a la iglesia. Y la iglesia, o los que somos tú y yo, la iglesia no se refiere a un edificio o a una denominación o a una congregación específica o a algún ministerio. La iglesia somos todos los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y entonces la iglesia en estos tiempos necesita hacerse la pregunta, tú y yo necesitamos hacernos la pregunta, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para darnos cuenta de lo que está sucediendo afuera en el mundo? Pero lo más tremendo que debemos de ver es, ¿estamos listos para darnos cuenta de lo que ocurrió en nuestro espíritu cuando creímos en Jesús? ¿Estamos listos para entender realmente el poder de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario? ¿Estamos listos para abrazar con plena certidumbre de fe nuestra nueva creación? ¿Estamos listos para enfrentar todos esos desafíos como superhéroes? Oía ayer la predicación de un pastor en Estados Unidos y este pastor estaba hablando sobre el poder de la imaginación y estaba diciendo que la mayoría de la gente usa la imaginación en forma negativa. Nos imaginamos muy fácilmente lo negativo, lo peor luego nos lo imaginamos. Pero él estaba compartiendo lo importante que es que a través de la palabra de Dios tú y yo podamos imaginarnos lo mejor para nosotros. Y aunque estemos en un mundo caído, tú y yo ya no pertenecemos a este mundo caído. Tú y yo ahora fuimos trasladados, todo el que cree, del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Entonces, él decía que él entendía y esta importancia de la imaginación, de poner la palabra en tu mente. Yo creo que esto tiene mucho que ver con el conocimiento revelado, con una revelación, tiene mucho que ver con la renovación de nuestra mente. Y entonces cuando nuestra mente es renovada, nos imaginamos realmente cómo somos en nuestro espíritu y podemos caminar en medio de un caos, en medio de una situación difícil, sabiendo cuál es el final. Y sabemos que el final siempre es la victoria para los hijos de Dios. Entonces él decía, yo me levanto cada mañana y me siento un superhéroe. Y toda la gente ahí en su iglesia se rió. Se escucharon las risas, pero déjame decirte que así es como Dios quiere que nos veamos, porque tú y yo tenemos el poder de Dios en nuestras vidas, operando a favor de nosotros. Por eso yo le puse como título, ¿estás listo para vivir de esta manera? ¿Estás listo para en estos tiempos que estamos viviendo tan caóticos, tan problemáticos, de tanta necesidad? ¿Estás listo para tú seguir en la palabra, para saber que arriba de tu barca está Jesús y que Jesús no se baja de tu barca ni te abandona? Que si Él te dijo pasemos al otro lado, Él está contigo y Él va a cumplir su palabra de llevarte hacia la otra orilla. Si Él nos dijo en su palabra que somos más que vencedores en Cristo Jesús, es porque así es. Porque Jesús ya venció en la cruz del Calvario todo principado, toda potestad, y dentro de esto incluye las enfermedades, las tragedias, las situaciones difíciles, cualquier cosa, cualquier problema adverso, ahí está clavado en la cruz del Calvario. Jesús lo venció en la cruz del Calvario y quitó de en medio de nosotros, entre Dios y nosotros, quitó aquello que era un estorbo y que era el acta de los decretos que nos condenaba, quitó el pecado de nuestras vidas. Entonces, si tú has creído que Dios perdonó todos tus pecados, si tú has creído en la obra de redención de Jesús,
Eres un creyente que nació de nuevo y necesitas estar listo. Y ahorita vamos a ver cómo. Necesitas estar listo para saber quién eres y estar listo para que las situaciones que se puedan presentar en el mundo, tú sepas dónde estás parado, tú sepas hacia dónde vas, tú sepas lo que se te ha concedido y tú sepas que eres más que vencedor en Cristo Jesús. Esto me emociona porque esto nos hace ver la vida de una manera completamente en lo sobrenatural. Acuérdate, tú y yo con una nueva naturaleza ya no nos vemos como nos veíamos antes, en la carne, en lo natural. Ahora nos vemos en cómo somos en nuestro espíritu, cómo es nuestro espíritu recreado. Y nuestro espíritu recreado es justo, santo, perfecto, saludable, sin pecado, sin culpa, sin condenación, con el fruto del espíritu, con la sabiduría de Dios, con la mente de Cristo. Eso es lo que somos en nuestro espíritu. Así es que saber cómo eres en tu espíritu te hace estar listo no para que resistas, no para que aceptes los retos y los toleres. Cuando digo resistas o aceptes me refiero a tolerar, sino más bien que estemos listos y preparados para que si alguna situación se quiere levantar en nuestra contra, tú sabes cómo eres y de ahí de ahí se despega tu éxito, se despega tu victoria. Y entonces, desgraciadamente les decía y tristemente que hay muchos cristianos que están siendo alcanzados por todos estos retos, desafíos, situaciones complicadas que hay en el mundo por causa de la oscuridad o de las tinieblas y sufren enfermedades como el cáncer, enfermedades crónicas, muerte prematura o luchan con sobrevivir económicamente hablando o pierden sus empleos y entran en depresión y tristemente hemos visto cómo cristianos están siendo alcanzados por estas situaciones y lo que Dios quiere hacer es que nosotros sepamos que eso no fue preparado para el creyente nacido de nuevo. Eso está en las tinieblas operando porque el enemigo es el príncipe de este mundo y el príncipe de este mundo está llenando o ha llenado de tinieblas el mundo. Pero dice la palabra que Jesús vino y venció al mundo. Y ahora tú y yo podemos confiar en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Y mire, vamos a leerlo en el Evangelio de Juan 10:10. Te animo a que medites de día y de noche en la palabra de Dios. Medita de día y de noche en la palabra de Dios. Entrénate en la palabra, apréndete la palabra. ¿Por qué es importante esto que te estoy diciendo? Porque en tu espíritu, donde ya tienes todas las cosas, está la mente de Cristo, está toda la palabra, ahí radica toda la palabra en tu espíritu. Pero tu alma, tu mente natural, necesita conocer lo que está escrito en la Biblia, que te pertenece, cómo eres en tu nuevo yo, en tu espíritu, para que entonces puedas estar listo para resistir a todas esas cosas, someterte a Dios y poder comprobar que el diablo tiene que huir. Y puedes ver con tus propios ojos que la palabra se cumple y que lo que está escrito en Isaías 54, donde dice ninguna arma forjada contra ti prosperará, se cumple. Y puedes ver con tus propios ojos y experimentar lo que dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Podemos decir al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confío. Que puedas experimentar en tu vida lo que dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me falta. Y puedas experimentar cada palabra, cada versículo que está escrito en la Biblia en tu propia vida y en tu propia familia. Miren, Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar
y matar y destruir. Está hablando Jesús. Y dice, coma, punto y coma, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús vino, aunque el diablo quiere robar la paz, quiere robar la salud, quiere robar la economía, quiere robar la estabilidad en la gente, en los cristianos, dice Jesús en el versículo 10 en la segunda parte, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, para que no permitan ni se dejen engañar por el ladrón, ni se dejen engañar por el enemigo, que al levantar circunstancias con el clima, con las enfermedades, con la pandemia, con etcétera, etcétera, tantas noticias, te haga creer o pensar que tú eres parte de ese movimiento, sino que la palabra de Dios, donde Jesús nos está diciendo que Él ya vino para que tengamos una vida abundante, tú y yo podamos saber que nuestra vida está libre de vivir o de proseguir en ese camino. Por eso es importante que nuestra mente, nuestro razonamiento sea renovado por la palabra, para que sea uno, vaya en el mismo sentir que la mente de Cristo que está en nuestro espíritu. Entonces, qué importante es entender que hay un ladrón, que es el enemigo, pero Él no nos puede robar nada, porque Jesús vino a darnos vida y una vida abundante. Así es que el creyente nacido de nuevo, aunque sabemos que hay situaciones adversas en el mundo provocadas por la oscuridad y por las tinieblas, nosotros debemos de saber y estar listos sabiendo que nosotros no pertenecemos a las tinieblas. Entonces, si no pertenecemos a las tinieblas no pueden convertirse en parte de nuestra vida. Ni podemos dejar que las tinieblas influyan en nuestra vida, ni en nuestras decisiones, ni en nuestro estado de ánimo, ni en nuestra felicidad, ni en nuestra familia, porque son las tinieblas y nosotros somos hijos de luz. Y si somos hijos de luz, dice la Biblia, andad como hijos de luz. ¿Cómo? Sabiendo cómo somos en nuestra parte espiritual, sabiendo lo que Jesús nos ha concedido y caminando y perseverando en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, debido a todo este caos en el mundo, a las tinieblas que hay en el mundo, Dios estableció en su amor y en su misericordia pactos con la humanidad. Desde el principio, Dios ha establecido pactos, estableció un pacto con Adán, estableció un pacto con Abraham, con Noé, con Abraham, con Moisés. Dios ha estado estableciendo pactos con sus hijos, pero todos esos pactos antes de Jesús y el pacto con Moisés, el pacto de la ley, todos esos pactos tenían, por ejemplo, el pacto con Moisés tenía condiciones para que pudiera venir la bendición de Dios. Esto ya lo hemos platicado en muchas ocasiones. Pero lo tremendo que el Señor hizo y lo más glorioso es que Dios estableció un nuevo pacto. Y este nuevo pacto Dios lo hizo con el hombre a través de Jesús, a través de la obra redentora de Jesús. Y este nuevo pacto, porque así lo llama la palabra, nuevo pacto, el pacto de la gracia. Que es un pacto de la gracia, quiere decir un pacto sin condiciones, un pacto incondicional, un pacto donde no se requiere ni no está condicionado a tu obediencia o a mi obediencia o a tu desempeño o al mío. Está condicionado a que tú creas solamente en la obra de redención de Jesús en la cruz del Calvario. Y este nuevo pacto nos ha dado los recursos para enfrentar este mundo caído, para enfrentar y para vivir una vida de éxito y de victoria en medio de este mundo caído. Y una de las partes, de las partes más importantes de entender el nuevo pacto, o de entender,
todo esto que el Señor hizo y los recursos que Él nos ha dado para vivir la vida con éxito y con victoria en medio de un mundo caído, tiene que ver con nuestra nueva naturaleza. Y esta nueva naturaleza vino como consecuencia, como resultado del pacto nuevo a través de Jesucristo entre Dios y los hombres. Mira, cuando el Señor Jesucristo iba a ser crucificado, antes Él celebró la última cena con sus discípulos, y ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, del 19 al 20, ahí en ese Evangelio de Lucas, el Señor Jesucristo estaba anunciando el nuevo pacto que Él iba a establecer. Un pacto basado en mejores promesas que los pactos antiguos. ¿Por qué? Porque esto es un pacto sin condiciones. Y dice, vamos a buscar Lucas 22, 19 y 20. Lucas 22, 19 y 20. Evangelio de Lucas. Está antes de Juan. Lucas 22. Dice así la palabra de Dios. Dice, y tomó el pan, es Jesús, que es quien está participando de la cena del Señor con sus discípulos. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Jesús aquí estaba claramente anunciando que Él iba a establecer a través del derramamiento de su sangre y a través de poner su cuerpo como sacrificio, como ofrenda, iba a ocurrir algo extraordinario para el mundo entero, un nuevo pacto. Y este nuevo pacto trae todos los recursos que tú y yo necesitamos para enfrentar una vida de victoria en medio de un mundo caído. Mira, acompáñame ahora a Hebreos 7 y te quiero leer desde el versículo 22 al 28. Hebreos 7. Del 22 al 28. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 7, del 22 al 28. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. En el Antiguo Testamento, vamos a recordarlo, en el Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesús, en el tiempo de Moisés, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ahí se levantó un tabernáculo y para que la bendición de Dios viniera sobre el pueblo, el sacerdote tenía que estar continuamente haciendo sacrificios de corderos para evitar que la ira de Dios cayera sobre el pueblo, porque la sangre de ese corderito que estaba anunciando al cordero inmolado que vendría después, esa sangre de esos corderitos cubrían de alguna manera en el arca de la alianza, cubrían lo que denunciaba el pecado, que eran las tablas de la ley que estaban dentro del arca del pacto. Entonces el sacerdote cubría con la sangre de ese corderito que había previamente sacrificado, cubría la parte de encima del arca de la alianza, y esa sangre hacía el trabajo de cubrir para que cuando Dios se apareciera en el lugar santísimo con el sacerdote, Dios viera la sangre cubriendo a la ley, que era la que denunciaba el pecado o la que decía que el pueblo había pecado. Entonces él no veía la ley, él veía la sangre que estaba encima, y entonces venía bendición al pueblo de Dios. Por eso dice aquí en este versículo de Hebreos 7, 22,
dice eso, dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Es decir, un sacerdote en aquel tiempo moría y tenía que levantarse otro sacerdote. Había muchos o hubo muchos sacerdotes para continuar este rito o este mandamiento que Dios les había dado. Dice, más está hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, Jesús tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. O sea, no hay otro camino. Quien crea que puede haber otra manera de acercarse a Dios, como haciendo buenas obras, haciendo obras de caridad, portándose muy bien, haciendo tales o cuales cosas, se puede acercar a Dios. Aquí nos dice la palabra en el versículo 25 que Jesús tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús siempre intercede por nosotros. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley, dice la ley, constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¡Wow! Dios estableció un mejor pacto, un nuevo pacto, para que ya no estuviera el sacerdote entrando una vez cada año al lugar santísimo y estar primero ofreciendo sacrificios por sus propios pecados para luego ofrecer sacrificios por el pecado del pueblo, sino que ahora Jesús vino y terminó con todo eso, y vino y con una sola ofrenda, una sola vez, dice, puede salvar perpetuamente a todos aquellos que a través de él se acercan a Dios. Dios nos permite acercarnos a él. Más bien, Dios nos acercó hacia él a través del sacrificio, de la única ofrenda de Jesús. Y Jesús se convierte en un sacerdote, o se convirtió en un sacerdote para siempre, un sacerdote que no cambia, un sacerdote que siempre está intercediendo por nosotros porque nos conoce. Acuérdate que Jesús fue 100% hombre. Jesús conoce nuestras debilidades. Jesús enfrentó la tentación. Jesús enfrentó el dolor. Enfrentó la aflicción en la cruz del Calvario. Y sin embargo, él, por tener esa comunión con el Padre y saber lo que el Padre iba a ofrecer a la humanidad a través de su sacrificio, Jesús tuvo, dice la palabra, fue obediente Jesús hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces tú y yo ahora tenemos, a través de este nuevo pacto grandioso, maravilloso, poderoso, tenemos todos los recursos necesarios para vivir una vida plena. Y la vida plena, abundante, próspera, no tiene nada que ver con los bienes, no tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada que ver con las posesiones, no tiene nada que ver con lo material. La vida abundante que Dios nos dejó a través, o nos regaló a través del sacrificio de Jesús, tiene que ver con tu nueva creación. Tiene que ver con lo que Jesús te regaló en tu espíritu. Y ahí en tu espíritu estás completo. Tu espíritu fue sellado con el Espíritu Santo de Dios. Tu espíritu fue totalmente perdonado. El pecado ya no puede afectar tu espíritu. Nada, ni las tinieblas, nada. Ahí tienes la medida de fe necesaria, perfecta, para vivir la vida cristiana en medio de este mundo, mientras estamos aquí en la tierra, sabiendo que el nuevo pacto te otorgó lo mejor a través de Jesús, sabiendo que el nuevo pacto tiene promesas extraordinarias que ya te fueron entregadas, ya te fueron depositadas en tu espíritu. Así es que esto es algo grandioso, y esto es parte de poder entender
todo lo que nos ha sido concedido para que tú y yo seamos cristianos superhéroes, cristianos que no somos como el común denominador, cristianos que seguimos adelante, cristianos que siempre estamos arriba, cristianos que tenemos expectativa, y una expectativa, acuérdate que es una intensa anticipación del bien. Yo estoy emocionado porque yo sé que el bien está a la puerta siempre, que el bien siempre está, el bien está ahí. No somos del eslogan, lo mejor está por venir, lo mejor ya está dentro de nosotros. Cambia esa manera de hablar, lo mejor está por venir. Está viviendo los cristianos de la patada y dicen, es que lo mejor está por venir. No, Dios no preparó al creyente nacido de nuevo para que viva de la patada. Dios diseñó todos los recursos, los preparó, los entregó, los dio al creyente, al cristiano, al que acepta la redención, al que acepta y que se introduce este nuevo pacto, para que a través de todo lo que nos ha concedido Jesús, tú y yo podamos vivir una vida no de la patada, sino una vida siempre en victoria, siempre en plenitud, siempre en éxito, donde estés, lo que estés haciendo, donde estés en este momento, en la casa donde vivas en este momento, el carro que tengas en este momento, el trabajo que tengas en este momento, de eso no depende la plenitud. Por eso es importante que tú sepas que los recursos que Dios te dio son espirituales. Y por supuesto, esos recursos espirituales a través de la fe, tú los haces fluir al ámbito natural y entonces vives en lo natural de manera plena también, porque ese es el propósito de Dios, para que en medio de este mundo nada de lo de afuera venga a causarte venga a abatir tu alma, sino que tú mismo sepas lo que Dios te ha concedido. Fíjate que David, el rey David, cuando él enfrentó muchas situaciones por ser rey. Los reyes en aquel tiempo tenían concubinas y tenían hijos con las concubinas, y él enfrentó en su propio reino, no nos vamos a meter en esa historia porque es muy larga, pero el rey David enfrentó situaciones de aflicción porque uno de sus hijos quiso derrocarlo, quiso quitarle el reino, etcétera, etcétera. Vivió muchas situaciones. Fue perseguido por el rey Saúl. El rey Saúl lo quiso matar antes de que David fuera rey, y ya siendo rey David, el que había sido rey Saúl lo quiso atacarlo, y David tuvo que estar huyendo de Saúl. David tenía que estar huyendo hasta de su propio hijo, quien lo quería derrocar. Y David hablaba, si tú vas y lees los salmos, David hablaba cosas extraordinarias y Jesús no había venido. Sin embargo, David estaba experimentando la gracia en su vida, porque David no fue un hombre perfecto. David cometió muchísimos errores, como tú y como yo hemos cometido muchos errores. Mas, sin embargo, Dios no estaba inculpando a David de pecado. Dios le estaba dando gracia a David. Y Dios estaba bendiciendo a David de una manera preciosa, porque David creía en el Dios de pactos. David creía en ese Dios que había hecho pacto con él, y él sabía que de él, de sus descendientes, nacería el Salvador. Pero cuando David decía en los salmos, le decía a su alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Decía, confía en el Señor, confía en el Señor. Entonces, tú y yo no debemos dejar que nuestra alma sea abatida por ninguna circunstancia. Claro, podrá venir alguna noticia que quiera provocar eso, pero inmediatamente tú debes de saber qué debes de hacer, porque estás listo, Ayer, hace unos 2 días, una persona me llamó y me platicó un testimonio de algo que le pasó a una persona muy cerquita de ella, de su familia, a su yerno. Y este joven se encontró con una situación en la que quedó en medio de una balacera. Y en medio de esta balacera, él estaba dentro de su camioneta, y esta balacera entre los policías y otro grupo impactaron la camioneta de este joven con muchos balazos. Se ven las fotos de la camioneta con todos los cristales rotos y las balas. Y este joven estaba adentro, este joven es cristiano. Y déjame decirte que su cuerpo, él lo llevaron al hospital
porque su cuerpo tenía 8 impactos de bala, pero las balas no entraron en su cuerpo. Las balas solamente rozaron partes de su cuerpo. Sí tuvieron que hacerle una cirugía para una sola bala, quedó un poquito más adentro, que tuvieron que hacerle una cirugía o 2 cirugías para solucionar algunos problemas pequeños. Pero los doctores y los mismos policías estaban sorprendidos de que no le hubiera pasado nada grave. Realmente lo que le sucedió a este joven, se pudo ver la protección de Dios. Pero déjame decirte algo, su suegra, que recibió la noticia, ella me platica que en el momento en que oyó lo que le había pasado a este joven, ella de su interior, ella le dijo al Señor: ¿qué hago, Señor? Ella no se podía mover, no podía hacer nada naturalmente, pero ella le dijo: Señor, ¿qué hago? Y dice que de su interior empezó a correr una oración en lenguas. Y empezó a orar en lenguas, empezó a orar en lenguas, empezó a orar en lenguas. Me dice Eliana, me dice, no sé de dónde salía todo eso, pero sí sabemos de su espíritu vuelto a nacer. Dice, empezó a orar en lenguas bastante rato. Y dice, y Dios, cuando terminé de ese fluir, porque fue un fluir que salió de adentro de mí, dice, cuando terminó ese fluir, yo pude tener una paz total, porque la novia de este muchacho, o sea, sus otros 2 hijos, habían salido a darle auxilio al joven y estaba la balacera. Entonces dice ella, yo le dije, Señor, ¿qué hago? Y de pronto salieron esas lenguas, dice, y entonces pude ver el poder de Dios una vez más manifestándose en mi familia. Y entonces tú y yo debemos saber que estamos listos, ya tenemos los recursos, ya Dios nos preparó, nos capacitó con todas las cosas en nuestro espíritu para poder hacer frente a cualquier situación. Timoteo dice que toda la escritura es útil para instruir, para redarguir, dice para preparar al hombre, para capacitarlo, para que el hombre sea capaz de hacer las buenas obras, es decir, para caminar en la fe del Hijo de Dios, para poder fluir desde adentro hacia afuera y que la manifestación del poder de Dios salga hacia aquella situación que se esté enfrentando. Entonces, sabemos que este joven se llama Manuel, le mandamos un saludo si nos ven, está en Obregón, le mandamos un saludo y lo declaramos totalmente restablecido, porque como Jesús es, así es Manuel en este mundo, y así somos cada uno de nosotros en este mundo, completamente saludables. Por eso la palabra de Dios nos trae una luz extraordinaria. Dice la Biblia que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y cada vez que oímos la palabra, nuestro corazón se fortalece con esa fe preciosa que ya está dentro de nosotros, pero nuestro corazón se fortalece, nuestra mente se renueva. Podemos darnos cuenta que estamos empoderados, que tenemos ese poder y podemos actuar como superhéroes ante cualquier situación. Acompáñame a Hebreos 8:6. Leímos ahorita Hebreos 7:22 al 28. En Hebreos 8:6, que ahí estamos pegaditos, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Está hablando del ministerio del sacerdocio de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Las promesas de este nuevo pacto en Jesús superan por muchísimo las promesas que pudo vivir David, que pudo vivir Moisés, que pudo vivir Abraham, que pudo vivir Noé, que pudo vivir toda la gente Rahab, que pudo vivir Isaac, Jacob, que pudieron vivir todos aquellos hombres del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Ahora nosotros somos privilegiados porque ahora tú y yo vivimos bajo las promesas, mejores promesas de un nuevo pacto, un mejor pacto. Y sabes que este pacto fue sellado con la sangre de Jesús. Los pactos antiguos, el pacto de Moisés, en aquel tiempo se ratificaba o se cumplía
con la sangre de los corderitos. Pero ahora dice la palabra de Dios que en este tiempo, cuando Jesús vino, Jesús selló, firmó el nuevo pacto basado en mejores promesas con su propia sangre. Jesús se ofreció una sola vez y le dio a todos los que creen en Él una nueva naturaleza y el poder para vivir una vida plena. Ahora acompáñame a 2 Corintios 5:17, que es muy importante que tú te sepas de memoria este versículo. 2 Corintios, los que hemos estado viendo. 2 Corintios 5:17. Dice 2 Corintios 5:17, de modo, fíjate bien, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Este versículo es sumamente importante. Aquí en mi Biblia, yo arriba de este versículo tengo gloria a Dios, aleluya. Cuando yo entendí a lo que se refiere 2 Corintios 5:17, que es que el que está en Cristo es nueva criatura, esto cambió mi manera de ver las cosas de una manera impresionante. Cuando yo pude entender que mi espíritu, que esto se refiere a mi espíritu, que mi espíritu es una nueva criatura. Y luego no solamente a eso, sino que todas las cosas viejas pasaron. Es decir, mi naturaleza pecaminosa pasó. ¿Dónde quedó? Clavada en la cruz. Ahora dice, todas las cosas son hechas nuevas. Tengo todas las cosas dentro de mí, en mi espíritu y en tu espíritu tú también las tienes. Todo lo que necesitas para vivir la vida cristiana en éxito, en victoria, están ahí dentro de ti en tu espíritu. Por eso es muy importante entender a lo que se refiere 2 Corintios 5:17. Y fíjate que los cristianos que vivieron después de Jesús, como por ejemplo el apóstol Pablo, acuérdate que fue un hombre que antes él se llamaba o lo conocían como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un cristiano fariseo religioso, y este cristiano fariseo, con un entendimiento que no era el correcto con respecto al Mesías, porque él, igual que los fariseos judíos, no habían creído en Jesús como el Mesías, ¿cómo se dice? Consentuaban o estaban de acuerdo a que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Aunque Saulo no fue discípulo directo de Jesús, ni estuvo con Jesús en ese tiempo, pero sí sabía de Jesús, porque Saulo mismo empezó a perseguir a todos aquellos cristianos que seguían el camino de Jesús. Jesús ya había resucitado y Saulo entonces empezó a encargar de perseguir a los cristianos. Pero Saulo no sabía que Jesús tenía contemplado darle su gracia. Y un día Jesús se encuentra con Saulo, y ya todos sabemos la historia. Saulo se convierte a Pablo, y entonces Pablo, ya este hombre siendo Pablo, empieza un cristiano que entiende que el camino que él estaba persiguiendo realmente era Jesús, el Hijo de Dios, y que no lo estaba culpando por perseguir a los cristianos, sino que lo estaba amando y le estaba dando su gracia. Lo levanta de tal manera para que él pueda hablar de este nuevo camino. Y entonces Pablo, habiendo experimentado la gracia, el perdón de los pecados, ni siquiera él pidió perdón, porque Jesús lo encontró en el camino a Damasco, y Jesús debido al resplandor de la luz de Jesús, Pablo o Saulo caen al suelo, y entonces Jesús le habla y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Soy yo, Jesús, al que estás persiguiendo. Y en ese momento toda la revelación viene a la vida de este hombre, y este hombre entiende
que la gracia, el amor de Jesús estaba cayendo sobre él. Y entonces él empieza a vivir una vida de predicar el evangelio, de aquellas personas que había perseguido, ahora les predicaba de Jesús, y empieza a vivir un ministerio muy explosivo, empieza a alcanzar a mucha gente, igual que los discípulos de Jesús, los 12 discípulos. Pero un tiempo, Pablo se encuentra con una situación y él empieza a enfrentar en su vida, la Biblia le llama un aguijón. Y este aguijón, dice la palabra que era un aguijón en la carne. Este aguijón o una situación que Pablo enfrentó, la Biblia no explica claramente qué era el aguijón. Hay muchos estudios que dicen que era una enfermedad, otros dicen que eran personas que lo condenaban, porque como Pablo, antes Saulo, había consentido con la muerte de algunas personas, por ejemplo con la muerte de Esteban, y había metido a muchos cristianos a la cárcel, como que era un espíritu que lo quería acusar, que le quería estar provocando opresión por todo lo que en su antigua naturaleza había experimentado o había vivido. Entonces Pablo se enfrenta con este aguijón y se da cuenta que este aguijón le estorbaba para seguir su ministerio, y entonces hace lo que todos los cristianos hacemos: oramos. Pablo ora, y dice la escritura que Pablo ora 3 veces en 3 ocasiones para que se quite ese aguijón, y la Biblia y el Señor le contesta. Vamos, acompáñame a 2 Corintios 12:9. 2 Corintios 12:9. Y ahí todo el capítulo 12 tú puedes ver la historia esta que te estoy platicando. Dice el versículo 8, dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pero aquí lo que quiero enfocarme es la respuesta de Jesús para esa situación que estaba enfrentando Pablo, y que tal vez muchas personas alrededor del mundo puedan enfrentar situaciones de un mundo caído. Y Pablo ora y Dios le dice: Pablo, lo que tienes que saber es que mi gracia, mi favor, es suficiente para que puedas seguir adelante en tu ministerio. Mi gracia te da los recursos necesarios, dio los recursos necesarios para que tú tengas la victoria sobre cualquier situación que tú puedas enfrentar. Por eso le dice: bástate mi gracia. O sea, mi gracia es suficiente, mi gracia es basta, es suficiente, es lo que necesitas. Mi gracia tiene todos los recursos para que tú puedas tener la victoria. Mi gracia es suficiente para ti, le dice. Mi gracia es suficiente para ti. Tal vez en la vida habrá situaciones, como te decía al principio, que no son preparadas para nosotros como hijos de Dios, sino que son de un mundo, producto, resultado de un mundo caído. Pero hay situaciones que podemos vivir. Por ejemplo, el testimonio que te platiqué de este joven que se enfrentó a esta situación de esta balacera. Él no fue preparado para él. Sin embargo, él se encontró en ese lugar por su trabajo. ¿Y qué pasó? Que en medio de esa situación, la gracia de Jesús fue suficiente para envolverlo, para rodearlo, para que su favor lo alcanzara, de tal manera que este joven, a pesar de que su camioneta fue abatida por las balas, este joven saliera solamente con rasguños, con cosas que se podían solucionar fácilmente. Esto es: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Este versículo de 2 Corintios 12, que acabamos de leer, 12:9, nos revela el significado de la gracia. Y Jesús le dice: mi gracia es suficiente. Y vamos a ver rápidamente cómo podemos ver el significado de gracia, o a qué se refiere 2 Corintios cuando habla de la gracia. Y podemos ver que la gracia es el poder de Dios, porque aquí dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces podemos empezar con la palabra poder.
Y el poder de Dios es la fuerza de Dios, es la habilidad de Dios. Entonces podríamos decir que su gracia es igual a su poder. La gracia de Jesús es igual a su poder. La gracia es igual a su poder. También podemos encontrar que la gracia de Dios es su provisión para cada una de nuestras necesidades. Su provisión para cada una de nuestras necesidades, como lo dice 2 de Corintios 9. Vámonos ahí, ya estamos en 2 de Corintios, pero vamos al capítulo 9 y vamos a leer el versículo 8. 2 de Corintios 9, 8. Dice, sí, es el 9:8, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aquí en este versículo, gracia es tener todo lo suficiente. Gracia igual a poder de Dios, gracia igual a tener todo lo suficiente. Todo lo que tú y yo necesitamos. Entonces, vamos a resumir así. La gracia es suficiente para todo. La gracia es suficiente para todo. En otras palabras, hay provisión para cada situación que nos toque enfrentar. Hay suficiente de la provisión y la fortaleza de Dios para imponer la victoria en nuestras vidas. La pregunta es, ¿estamos listos para vivir y fluir en esa gracia que ya nos fue dada y recibirla? Porque la gracia se tiene que recibir. Cuando tú recibes el sacrificio de Jesús, aceptas y crees en esa obra, recibes la gracia. Por eso Romanos 5:17, mira, acompáñame a Romanos 5:17. Este versículo está muy padre. Fíjate, dice Romanos 5:17, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, la gracia se recibe, el regalo de la justicia se recibe. ¿Cómo? Creyendo en el sacrificio de Jesús y sabiendo que la gracia es todo lo que tú y yo necesitamos, es todos los recursos de Dios, toda la fuerza de Dios para suplir todo lo necesario para cualquier necesidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nos centramos en su gracia. La gracia es Jesús. Jesús, la gracia es el poder de Dios, la gracia es la fuerza de Dios, la gracia es todo lo que tú y yo necesitamos, todos los recursos, toda la suficiencia. Esa es la gracia. En cuanto más preparados estemos en su gracia, en este tiempo, más vamos a poder estar fuertes para cualquier cosa en el futuro. Por ejemplo, están diciendo por ahí las noticias que va a haber un apagón mundial y que la gente tiene que estar recolectando víveres, etcétera, etcétera. Yo no sé si esto sea cierto, si sea una conspiración, si sea para meter temor, no sé qué sea, pero hay noticias de cadenas en Europa que están hablando de que posiblemente ocurra algo como esto. Pero entonces pudiéramos entrar en pánico y pudiéramos decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero sabiendo que aún en medio de una situación así, la gracia de Dios es suficiente para nosotros. Y entonces, desde ahorita, en este tiempo, nos preparamos con la gracia, con la palabra, centrándonos en lo que Jesús hizo por nosotros. Centrarnos en la gracia es centrarnos en lo que Jesús hizo en su obra redentora en la cruz del Calvario, lo que conquistó para cada uno de nosotros, conocer todo el bien que ya nos ha sido concedido en nuestro espíritu. Eso es centrarnos en la gracia y no esperar hasta que llegue algo y entonces queramos prepararnos para eso. Es importante que desde ahorita tú y yo estemos preparados. Por ejemplo, Cristo va a regresar pronto por la iglesia. Tú y yo debemos estar preparados, y no me refiero, cuando digo preparados,
no me refiero a que estés pide y pide perdón y que estés en arrepentimiento y que estés haciendo cadenas de oración para que el Señor te limpie. No, porque eso ya ocurrió en la cruz del Calvario. Preparados o estar listos, me refiero, o se refiere la palabra, a estar centrados precisamente en la obra redentora de Jesús y saber que la Biblia dice que así como Jesús ascendió al cielo cuando resucitó, así regresará por nosotros. Y tú y yo debemos estar listos en nuestro corazón, sabiendo que ese momento glorioso va a ocurrir en algún momento y que si nosotros somos parte de ese evento maravilloso, va a ser glorioso. Y si nosotros ya no nos toca vivir ese evento del arrebatamiento cuando Jesús venga por la iglesia y fuimos antes a su presencia, como que ya lo vamos a vivir, porque dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice, y los que hayamos quedado, estaremos en el cielo, estaremos en las nubes recibiendo al Señor Jesucristo que viene por la iglesia en el rapto. Así es que, ¿qué debemos hacer? Centrarnos en la gracia, centrarnos en la obra redentora de Jesús. Que meditemos en la palabra como Josué en el Antiguo Testamento. Medita en la palabra de día y de noche. Vamos a sembrar semillas de la palabra en nuestro corazón. El viernes pasado estuvimos hablando que nos debemos de convertir en sembradores de la palabra de Dios. Todos los días siembra palabras. Te voy a dejar los versículos, te los voy a leer rápido. Tú anótalos para que tú estés sembrando estas palabras en tu corazón. Y estas palabras, estos versículos hablan de la gracia. Y ya con esto vamos a terminar. Hebreos 4 del 14 al 16. No lo busques, nada más anótalo, yo te lo voy a leer. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estas son semillas de la gracia, que hablan de la gracia de Jesús, semillas en las que tú te tienes que estar centrando y estás preparándote así. Estás listo. Y cuando digo esto no me refiero a hay que estar listos para lo peor. No. Acuérdate que tú y yo fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino del amado Hijo de Dios. Así que tú y yo no podemos esperar lo peor. Vamos a esperar siempre lo mejor. Nuestra expectativa siempre es de bien, basados en lo que Jesús dijo a través del profeta Jeremías en 29:11. Porque los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros son de bien y no de mal, para darles un futuro lleno de esperanza. ¿Ok? Efesios 2 del 4 al 10, otra semilla de gracia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Vamos a ponerlo a primera persona. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas son las palabras en las que nos debemos de centrar. Palabras de gracia. Romanos 6, 12 al 14. Romanos 6, 12 al 14. Con este termino. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Así, de la misma manera en que nuestro espíritu somos sanos y ya todos nuestros pecados fueron perdonados, por eso aquí Pablo les dice a los romanos,
tu espíritu ya no tiene pecado. Tu espíritu ya no tiene enfermedad, que era el resultado del pecado. Tu espíritu ya no tiene condenación. Tu espíritu ahora tiene la sabiduría de Dios, tiene la salud, tiene el perdón de los pecados perpetuos, tiene toda la bendición de Dios, tiene todo el bien ahí en tu espíritu está. Por eso les dice, si todo eso ya está en tu espíritu, que no reine el pecado en tu cuerpo. Porque tú tienes que saber, así como tienes que saber que ya fuiste sanado, también tienes que saber que ya fuiste libre del pecado en tu espíritu. Así es que como hijos de Dios, centrados en su gracia, que no hicimos nada para que Él nos perdonara, solamente aceptamos el regalo de la gracia, entonces nosotros no vamos a permitir que reine el pecado en nuestros cuerpos mortales, porque dice hasta el final, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque ya no estás bajo la ley, ahora estás bajo la gracia. Es decir, ya no estamos bajo el pacto antiguo que nos decía que éramos pecadores porque hacíamos tal o cual cosa. Ahora, bajo la gracia, delante de Dios no somos pecadores en nuestro espíritu, pero nuestro cuerpo carnal puede ser seducido a la tentación. Pero aquí Pablo dice, si tú te centras en la gracia, como le dijo el Señor a Pablo cuando le oró por el aguijón, le dijo, bástate mi gracia. Si tú y yo nos centramos en la gracia de Jesús, el pecado no se enseñoreará de nosotros. Somos libres de todas esas cosas. Por eso tenemos un sumo sacerdote, a Jesucristo, que siempre está intercediendo por nosotros. Y Él mismo es nuestra justicia. Por eso tú puedes decir cada vez que tengas alguna situación, puedes decir, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y cuando tú dices, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, estás declarando que estás bajo el nuevo pacto, que crees y has recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia, y entonces vas a poder experimentar lo que dice Romanos 5:17, reinarán en vida, reinarás en vida. Y que no se te haga como algo lejano. Esto de reinar en vida es para hoy, para mañana, para pasado mañana. Esto es para todos los días de nuestra vida. Y desde ahorita tú ya estás reinando en vida si has aceptado el regalo de la gracia y el regalo de la justicia. Así es que siéntete así. Una persona que reina es una persona que tiene influencia, es una persona que es rey, que tiene un rango, que tiene una autoridad, que tiene un nivel. Entonces por eso este pastor del que te comentaba al principio, decía él, yo me siento todas las mañanas como un superhéroe, porque él se sentía y él sabe que estaba reinando en esta vida. Tú y yo también ya estamos haciendo eso, si hemos creído en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Así es que vamos a darle gloria, honra, alabanza al Señor por lo que ya nos ha concedido, y vamos a seguir siendo sembradores de su palabra todos los días de nuestra vida, porque es importante que tú sepas que estamos listos para reinar en vida y listos para vivir la vida abundante. Aunque el mundo esté en caos, aunque el mundo esté en tinieblas, tú y yo ya no pertenecemos a ese mundo. Ahora somos del reino del amado Hijo de Dios, de Jesucristo. Gracias, Padre amado, por este tiempo maravilloso. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, en el Calvario. Gracias, Señor, porque ese regalo inmerecido, ese favor, esa gracia nos hizo aceptos, nos ha mostrado tu amor, Señor, eterno para con nosotros, que prolongaste tu misericordia y nos diste tu gracia, el regalo de la justicia. Y ahora nosotros sabemos que somos nuevas criaturas. Señor, ahora sabemos lo que ha ocurrido en nuestro espíritu. Y ahora sabemos, Señor, que fuimos diseñados para reinar en esta vida. Señor, por lo tanto, declaramos que somos altamente favorecidos, que fuimos totalmente perdonados, que somos perfectamente justificados, que somos grandemente bendecidos, profundamente amados, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y somos sanos, porque hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, Cristo murió por nosotros, y por sus llagas
fuimos todos curados. Gracias, amado Rey, por cada mujer que está conectada en este viernes de octubre. Gracias por tu amor inagotable para cada uno de nosotros y gracias por abrir nuestro entendimiento, por abrir nuestra visión, para vernos e imaginarnos, Señor, como esos reyes, como esos sacerdotes, como esos hijos tuyos nacidos de nuevo, con un espíritu recreado, Señor, reinando en vida, en salud, en libertad, en prosperidad, en plenitud, en el nombre precioso. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias por conectarse. Nos vemos este domingo en una transmisión de Iglesia en Línea a las 11:30 de la mañana. Dios los bendiga. Shalom.